Bueno, vamos a comenzar con la clase de la Shurin 3 al 5 del Simán 269, eh, Seifim 9 y 10. En este Shiur vamos a hablar sobre el converso que se convierte junto a su esposa y que necesitan esperar 3 meses antes de poder casarse. Y también vamos a hablar sobre el Edut entre hermanos, sobre todo entre hermanos gemelos. ¿Qué dice el Shulchan Aruch en el Seif número 9? Nos señala que quien se convirtió junto con su esposa necesita esperar 3 meses antes de poder casarse. ¿Para qué? Para saber si ella está embarazada. Y de esta manera poder determinar si la cera que ella posee es de Kedushá o fue sin Kedushá. Es decir, si la cera era cuando el marido ya se había convertido o si fue antes de convertirse. El Ramá agrega que si quiere continuar con ella, no necesita ayer, si no quiere continuar con ella, supongamos que ambos se convierten y antes de llegar a la jupá ellos deciden separarse, no necesita haber ningún ger. ¿Por qué? Porque cuando se convirtieron no estaban casados. Se consideran como que no estuvieran casados. ¿Por qué? Porque el matrimonio civil o de alguna otra religión, para efectos religiosos judíos, no tiene ninguna validez, ¿ya? Y al momento de convertirse son como nuevas criaturas, como una persona nueva. Por lo tanto, todo vínculo no tiene ninguna validación legal a nivel alágico, ¿no? Ahora, vemos en este Mejaber, en este Shulchan Aruch, eh, que la pareja debe esperar 3 meses. ¿Por qué? Para esperar, para saber si la cera es de Kedushá o no. La mujer se embarazó ya estando ambos judíos o cuando eran goy. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si hoy día nosotros podemos hacer exámenes? Hoy día hay exámenes de sangre, afilo exámenes que son de orina, que la mujer inmediatamente puede determinar si está o no embarazada. Entonces, uno puede determinar exactamente si la mujer se está casando, se está convirtiendo embarazada con cera de goy o cera sin kedushá, o si ya no estaba embarazada. Por lo tanto, el hijo, una vez que ella se embarace, va a ser después de que hayan sido judíos ambos. Entonces tiene una cera de kedushá. Hoy día se puede terminar. Ah, Entonces, en la práctica, hoy en día, la mujer sí puede casarse con su marido inmediatamente después de convertirse, previo examen de embarazo, ¿ya? Normalmente los Beidín piden un examen de sangre. De hecho, acá la Rabanut pide que la pareja, antes de ir a la mikve, el día de la mikve, lleven el examen impreso para poder inmediatamente después de hacerle la conversión, hacerle el matrimonio. Ahora, en casos excepcionales he visto personalmente cuando han enviado a la pareja a convertir y no han llevado el examen de sangre. He visto cómo Beidín ha solicitado que hagan un examen de orina para determinar si está embarazada o no, ¿ya? Ese examen normalmente toma un par de minutos. Ahora, el Sefer Al-Gereat Tzedek nos trae diferentes aplicaciones sobre esta halajá. Por ejemplo, ¿qué pasa con la Giore que es anciana? La mujer que es anciana ya no tiene periodo, ya no se embaraza, por lo tanto, no debería haber algún problema, ¿ya? Porque no está embarazada. Es como que si hiciera un test que va a salir negativo, es más o menos el equivalente. Entonces escribí el Dargur Ben Baba, y cuando una mujer conversa es anciana, es evidente que ella no está embarazada. Por lo tanto, no necesita esperar 3 meses para poder casarse con el marido. Se convierten y se casan inmediatamente. El Hetzkat Mehokek, Simán 13, Seif Katan 4, escribe que esto es un Safek, sobre todo si después de la conversión ella no quiere casarse con el que era su esposo cuando eran Goim, ¿ya? Entonces, como queda un Safek, en ese caso no necesita. O sea, es un Safek sí y no, y en verdad debería necesitar. También agrega que mejor que una vez que terminado el periodo de 3 meses, si la mujer no está en periodo de nidad, no necesita esperar Shevanikim 7 días limpios. Shalom Svi. Svi. Bueno, seguimos. También, si la mujer ya estaba embarazada,
el Maharsham escribe que cuando la Geore ya estaba embarazada al momento de la conversión, tampoco necesita esperar 3 meses, porque eso es una muestra de que ya la cera, se sabe que es cera de no Kedusha, ¿ya? Entonces es como que se hubiese hecho un test de embarazo, ¿ya? Prácticamente. O sea, lo importante es que al momento de la conversión, la mujer tiene que saber o no si está embarazada. Ese es todo el cuento acá, esa es toda la importancia. Si está embarazada o no está embarazada no es lo relevante. Lo importante es saber que esté embarazada para saber si esa cera es de Kedushá o no, porque hay ciertas implicaciones cuando la cera es de Kedushá o no es de Kedushá. Cuando la Yoret es soltera, es una mujer soltera la que se va a convertir, no viene con su marido, sino que ella va sola a convertirse. El Beit Shmuel discute que si requiere o no requiere esperar los 3 meses. Por un lado, uno podría decir eh, que una mujer soltera no requiere, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está, digamos que no hay sospecha de que la mujer esté embarazada, porque se supone que no tiene marido, entonces por lo tanto uno no tendría por qué sospechar de que está embarazada, entonces no requiere. Ahora, en la práctica hoy en día la mujer soltera cuando se va a convertir, también normalmente se le pide que espere 3 meses, ¿ya? A menos que durante esos 3 meses encuentre un hatán y quiera casarse, obviamente sí se le va a pedir de todas maneras un examen de orina, un examen de sangre que acredite que no esté embarazada o que si está embarazada para saber cuál es la cera, ¿ya? También uno puede deducir de la forma en que el Shulchan Aruch expresó, por ejemplo, una sirviente y una guiore que estaban casados con su marido, en que la obligación es específicamente la mujer casada. Por lo tanto, no se debiera pedir a una mujer soltera, porque el Shulchan Aruch da a entender que es solamente una mujer casada a la que le pide los 3 meses de espera. Sin embargo, el Rambam no usa la palabra casada. Cuando escribe en el Mishneh Torah, esta halajá no usa la palabra casada, por lo tanto, podría deducirse de este Rambam de que la mujer que no está casada de todas maneras necesita esperar 3 meses, ¿ya? Entonces, por eso es la duda que trae el Beit Shmuel. Ahora, hoy en día, ¿qué se hace? Si la mujer sí se le pide que espere 3 meses, a filo si es soltera, como dijimos anteriormente, y en caso de que dentro de los 3 meses encuentre un esposo, se le hace el test para mostrar que no esté embarazada. Ahora, ¿por qué 3 meses? Porque normalmente 3 meses era lo que la mujer tomaba hasta que la mujer se daba cuenta que está embarazada, o empieza a mostrar simanim de que está embarazada. Antes de los 3 meses, normalmente la mujer no muestra su embarazo, o a filo ella misma a veces no se da cuenta, ¿ya? Y así también posee el Rab Nissim Karelitz, ¿ya? Ahora, una Geore que está con un Beset. El Beset se refiere a su ciclo menstrual. Entonces, el Baj trae un simán, el simán 100, que hoy en día las mujeres que está embarazada tiene su Beset. Y una mujer que no está embarazada tiene su ciclo normal. Por lo tanto, si una mujer está con su Beset, es un simán de que la mujer no está embarazada. Por lo tanto, no debería esperar 3 meses al momento de convertirse. Ahora, el Shut Shevet Alevi escribe que es un Safek, así que en el caso de que ellos eran pareja ante la conversión, ellos necesitan esperar 3 meses a Filu que ella esté teniendo su ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque en la práctica, hoy en día, hay casos, y no es algo tan inusual, de que la mujer a pesar de estar embarazada, sí puede tener su ciclo menstrual, o por lo menos los primeros meses de su embarazo sí puede tener sangrado de ciclo menstrual, ¿ya? Por lo tanto, el Shevet le dice un Safek, por lo tanto, sí se le quiere esperar 3 meses, o en su defecto, lo que hacemos hoy día es hacer el test de embarazo. Ahora, si la mujer estaba separada de su marido antes del Giur, es decir, estaban divorciados, se habían separado momentáneamente, sirve solo Bediavad como una evidencia de que no está embarazada. O sea, solo Bediavad, si ya se convirtieron y se casaron, Bediavad. Pero Lejat Gila tiene que esperar 3 meses o hacerse el test de embarazo. También una mujer que dio a luz y pasaron obviamente los días de sangrado, inmediatamente después hizo el Giur, también es un majloket de los poskim si necesita o no 3 meses, ¿ya?
también en la práctica se han dado casos de mujeres que a filo en su cuarentena eh, han quedado embarazadas. ¿Ya? O sea, tampoco es algo tan, habría que ver exactamente cuántos días, si fueron 7 días, 8 días después de dar a luz, o si esperó la cuarentena, los yameitaor. ¿Por qué? Porque se han dado casos de mujeres que en la cuarentena quedaron embarazadas. Y de hecho el Sefer al Tzedek dice que no hay que serle a ¿no? Sobre todo cuando es una pareja la que se convirtió y dio a luz recién. ¿No? Y por supuesto, como hemos dicho, el test de embarazo es lo que hoy día se utiliza. Y como dije al comienzo, Afilu, test de embarazo de orina, yo he visto que lo han utilizado, le pediaba. Lejatjila, el test que se utiliza es el test de sangre, ¿no? Para poder determinar que esté embarazada. Y así no se necesita esperar 3 meses. Ahora, si no hay posibilidad de hacer ningún test, sí requiere esperar 3 meses de acuerdo a la halajá. Ahora, en el caso de una Yoret, otra aplicación sobre esta halajá, eh, en el caso de la Sheva Brajot, una Yoret, normalmente la Sheva Brajot para una Hatuná, para una Kalá, son 7 días, como sabemos, pero en el caso de una Yoret, ¿cuál es la halajá Lemaasé? La halajá Lemaasé es un día. Un día, el primer día de Sheva Brajot es el que se hace Sheva Brajot, primer día, y así me tocó escucharlo directamente del Rav Yosef Dahan, que él es el Rosh de la Misrat o la Mahlaká de Tahara de Beersheba, uno de los principales poskim de Beersheba, de los principales Dayanim, y él, lo escuché de él, que el Ayor debe esperar solamente un día. Así, bueno, podemos estudiar lo de el Teshuvah y otro Mefarshim. Entonces, una mujer que se convierte solamente hace un día de Sheva Brajot. Ahora, de todas maneras, hay una halajá que es el Hatán Sofer, que el Hatán Sofer dice que en verdad también debería ser 7 días. Porque para ellos, como, digamos, como recién convertidos, siempre es su primera Hatuná. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Hatuná, la Sheva Brajot, idealmente es cuando ambos son su primer matrimonio, la mujer. Ahora, si la mujer es una mujer soltera, divorciada, y para el Hatán es su primera Hatuná, es un muchacho joven y su primera Hatuná, hay opiniones que dicen que Afilo en ese caso también requiere Sheva Brajot por el Hatán. Eh, por lo tanto, aquí el Hatán Sofer no discuta esta halajá, el Pejete Yuba, y dice, "No, en verdad, debieran ser 7 días porque para ellos es su primera Hatuná, aunque hayan estado casados previamente. Ahora, le Maasé, la halajá le Maasé, no es así, es que solamente un día. ¿Ah? También el Sefer al Tzedek nos trae otra halajot con respecto a la Gioret, y que en el caso de una Yore no necesita contar Shevanekim para estar pura antes de la Tevilá Leshen Gibur. O sea, si la mujer estuvo su periodo antes de su Tevilá, ella ya estaba guardando ciertos conteos de las leyes de Nidá para cuando se convierta, tener un conteo de cuando se pone Benón y Tajó, de Shaflag, etcétera. Y ella estaba contando su Shevanekim, por ejemplo, ya había parado su sangrado y estaba en el segundo o tercer día de Shevanekim, y el rabino, el Beidil, dice, ¿sabes qué? Se tiene que convertir. Puede convertirse, no es necesario esperar los Shevanekim para ir a la Tevilá. ¿Por qué? Porque ella estaba contando los Shevanekim, pero en verdad todavía no tenía una obligación. Por lo tanto, puede hacer Tevilá sin ningún problema. Obviamente que no esté sangrando. También todos los veces anteriores a la Tevilá no se consideran como tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no era judía. De todas maneras, la mujer sí lleva un conteo o empieza a practicar el conteo para más o menos saber cuándo va a estar pura para su matrimonio. La idea es que se convierta y se case cuando ya esté pura. ¿Ya? Entonces sí, los rabinos normalmente le piden que empiece a llevar su conteo. ¿Ya? Ahora, el por qué no se considera el Hasonish, dice que no se considera. Bueno, hay varias opiniones. Si uno estudia a la Hot Nidah sobre el día del Beset, por ejemplo, hay una halajá que habla sobre una mujer que sangra constantemente a través de la relación. Eh, Eso provoca que tendría que haber una separación entre el hombre y la mujer. Ahora, si hay un tratamiento que se le aplica y se prueba que es un tratamiento que aplica, el hombre podría volver a estar con esta mujer. Pero el tratamiento tiene que estar probado en mujeres judías, porque hay una opinión que dice que si el tratamiento se prueba en mujeres no judías, no necesariamente es aplicable a mujeres judías. Hay varios aspectos que tienen ahí, que tienen que ver con el tema físico, el tema del kashrut, etcétera, también el tema espiritual. Pero
lo que se quiere aprender acá es que ciertas cosas que le aplican a la persona cuando era no judía, en este caso la mujer no judía, al momento de convertirse ya su naturaleza puede a filo cambiar. En el momento que cambia su tema espiritual, sí puede haber un cambio también en lo material. ¿Ya? 6, número 10. Dice el Shulchan Aruch, en relación a Edut, dos hermanos Kerim por parte de la madre, sirven de testigos el uno con el otro, ya que ambos son como recién nacidos. Si dos hermanos gemelos se convierten, pueden testificar el uno con el otro. El Tur escribe que los Gerim no tienen relación entre sí, incluso en el caso de gemelos que se convierten, ya que ahora se consideran cada uno como un recién nacido. Y este es el psak que finalmente sigue la Yemará, de acuerdo a la opinión de Raba. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al Shulchan Aruch, en el tema de Edut, en el tema de atestiguar, segundo, eh, Abraham, ¿sí? Disculpen, yo ya empecé la clase, aunque estaba solo, comencé la clase antes, así que ya estoy en la mitad, así que la primera parte la van a tener que escuchar después de la grabación. Ahora nos vamos Sí, al claro. 6 número 10. Entonces estaba hablando en relación a los edut de dos hermanos, a los dos edut de dos hermanos, que son Gerim, si uno puede ser testigo del otro. Cuando estamos hablando, entonces, el Shulchan Aruch dice que dos hermanos Gerim por parte de madre pueden servir testigo el uno con el otro. ¿Por qué? Porque se considera que son recién nacidos y por lo tanto todo parentesco entre ellos desaparece. Ahora, el Tur escribe que los conversos no tienen relación entre sí y así también después escribe el Shulchan Aruch. Esto también les traído de una Yemará por Raba. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el alajá si dos hermanos gemelos son concebidos cuando su madre no era judía, pero nacieron cuando ella ya se había convertido? O sea, siguiendo con el 6 anterior, el 6 número 9, que el motivo por el cual la pareja tiene que esperar después de convertirse, tiene que esperar 3 meses para la jupá, es para saber si la cera es de Kedushá o lo Kedushá. ¿Ya? Ahora, una de las implicancias podría ser esta, ¿ya? Para saber si en relación a los testimonios entre hermanos, si pudiese haber alguna diferencia, si por ejemplo fueron antes de convertirse o no, ¿ya? Si era cera de Kedushá o lo Kedushá. Eh, son considerados dos hermanos nacidos como judíos que no pueden testificar el uno por el otro, o quizás es un factor decisivo en relación al tema de la Kedushá. ¿Qué dice el Bey Yosef? El Bey Yosef dice, plantea este psak diciendo que requiere una investigación. O sea, el Bey Yosef dice que es Arij Hiyun, o sea, no es la halajá en este caso no es tan pashut, no hay algo así como decir si puede, no puede el uno con el otro ser testigo. No, lo da como algo que requiere revisión. Ahora el Darjei Moshe, escribe y trae que Rabbeinu Shimshon al final de Maseje Shevit escribe explícitamente que la conversión es cuando el nacimiento es sin Kedusha, pero si el nacimiento es con Kedusha, incluso si la concepción fue antes de que la madre se convirtiera, los gemelos se consideran hermanos en todos sentidos. O sea, de acuerdo a este Darjei Moshe, no hay diferencia si la cera es de Kedusha o cera de lo Kedusha. Lo importante es que el nacimiento se haga en Kedusha. Así, es decir, si los hermanos son después de que la mamá se convirtió, por lo tanto, ellos nacen en Kedushá, independiente que hayan sido procreados sin Kedushá, cuando la mamá todavía era Goyá, ahora sí son hermanos, porque lo que importa es cuando nacen. De alguna manera, este Rejei Moshe viene a decir que da lo mismo si sabemos o no si fueron creados o no en Kedushá, por lo tanto, si la mujer se convirtió estando embarazada o no estando embarazada sin saber su condición,
como que, no da, como que daría lo mismo al final, porque al final igual el bebé va a nacer de una madre judía y eso va a ser suficiente para decir que el niño nació en Kedushá y Afilu necesita Pidyon Abem. Dice el Shulchan Aruch que los conversos no tienen relación e incluso dos hermanos gemelos que se convierten pueden testificar el uno por el otro, porque un no judío que se convierte es como un recién nacido. Ahora, sobre esto, ¿qué sostiene el SMAG? Señala del Bey Yosef que en cuanto a los conversos cuya concepción fue sin Kedusha, pero su nacimiento fue con Kedusha, y luego cita la decisión de el Darhei Moshe, que no pueden testificar uno con otro. O sea, el SMA trae los dos, trae el Bey Yosef y trae el Darhei Moshe. Tampoco lo deja como algo tan explícito, tan determinante cuál es la halajá, sino que trae primero al Bey Yosef, que habla sobre la Kedushá del nacimiento, pero la no Kedushá de su concepción. Y después cita al Darhei Moshe como que diciendo que da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo porque nació en Kedushá, entonces no son personas el uno con el otro ajenas, sino que son dos hermanos judíos, y como dos hermanos judíos no pueden testificar el uno con el otro. ¿Ya? El Sma trae los dos. Después el Sma sigue escribiendo en el mismo Seif Katan 19 y agrega un caso de dos hermanos que no son gemelos. Dice, si uno de ellos nació antes de que su madre se convirtiera y el otro nació después de que la madre se convirtiera, es decir, uno fue nacido eh, como goy, otro nació después como judío, aunque el que nació como goy después se convirtió, pero el hecho de que uno haya nacido como goy es converso y el otro nació de la madre que es conversa, pero él nació en Kedushá, en ese caso el Esma dice, bueno, ahí sí el uno y el otro pueden testificar. ¿Por qué? Porque en verdad ellos sí alágicamente no tienen parentesco. ¿Por qué? Porque uno se convirtió y el otro nació ya después que la mamá era judía. Entonces él, el que nació después sí es hijo de su madre al 100%. En cambio el primer hijo no. El primer hijo es un Ben Abraham Avinu como la mamá, que también es Pat Abraham Avinu. El Beritiv trae en palabras del Esma y el Shah que estos hermanos, como solo nacieron en Kedushá, de Oraita sí pueden ser testigos el uno con el otro. O sea, de acuerdo al Beritiv, nos trae que cuando hablamos de que los hermanos que no fueron concebidos en Kedushá no son hermanos realmente, es solamente de Oraita. O sea, de acuerdo a la Torá, para que dos hermanos sean hermanos al 100% en todos los sentidos de la palabra hermano, ambos tienen que ser concebidos en Kedushá y nacidos en Kedushá. Eso nos da a entender el Beritiv. Por lo tanto, alguien que nace en Kedushá pero no fue concebido en Kedushá, entonces vendría siendo un derrabanán. El Shah, en el Seif Katan 7, también plantea una pregunta sobre lo anterior, ¿no? Sobre los que están descalificados, incluso de Oraita. Porque cuando el nacimiento es con Kedushá, dice que son castigados con Karet. Por ejemplo, cuando se case, uno se quiere casar con la esposa del otro. Por lo tanto, sí estaría prohibido que fueran testigos uno con otro. O sea, como queriendo decir, Doraita, aunque no hayan sido concebidos en Kedushá, pero nacieron en Kedushá, el hermano no se puede casar con la esposa o con la ex esposa del otro. O sea, no pueden casarse. O un hermano con dos hermanas, por decir un ejemplo, si fueran hermanas gemelas. ¿Ya? Está prohibido. ¿Ya? Todas las harayot que vimos en la clase anterior, cuando son dos hermanos que nacieron en Kedushá, tienen la misma prohibición. Por lo tanto, si tienen la misma prohibición en ese caso, entonces para el tema de Edut también debiera estar prohibido. Y si es así, razona el Shah, esto prueba que en este sentido son hermanos, por lo tanto no debieran de no pudieran ser testigos uno por otro. ¿Por qué? Porque se consideran como Ubar Yerajimo, es decir, que nacieron después que la madre se convirtió, por lo tanto ellos cuando estaban, por ejemplo, dentro de la panza de la madre, aunque hayan sido concebidos sin Kedusha, pero ellos al pasar dentro de la panza de la madre en el momento de la migre, ellos también pasaron en esa conversión y ellos nacen en Kedusha, por lo tanto
son judíos que no necesitan conversión, como ya hemos estudiado anteriormente. Si la mamá hizo conversión cuando estaba embarazada, al momento de nacer los hijos no necesitan tevilá, eso es una muestra más de que son yudí para todo efecto, por lo tanto no debieran atestiguar el uno por el otro. ¿Ya? Ahora, de todas maneras, si uno tiene que dar un sac acá en este sentido, todo este tema sí termina como un sarij hiyum. Este tema de los testimonios entre hermanos, Gerim, es un sarij hiyum. No sé si alguien tiene alguna consulta. אני לא יודע את הפרטים, אני לא יכול לדבר על זה. Bueno, seif número 11. Con respecto al seif número 11, dice el Shulchan Aruch, dice, el ger tiene permitido juzgar Dinei Mamonot si su madre es de Israel, pero si su madre no es de Israel, está invalidado para juzgar a un Israel, pero su amigo, es decir, a su prójimo ger, sí lo puede juzgar en Dinei Mamonot, pero no en Jalitzá. ¿Ya? Incluso Jalitzá está para un ger, Dayan, juzgar a otro ger. ¿Ya? Y no lo puede juzgar, dice el Shulchan Aruch, hasta que su padre y madre sean de Israel. Entonces, si se fijan en esta halajá, es súper compleja, ¿ya? Es súper, es como dicen, ¿cómo el ger no va a juzgar a su madre? O sea, ¿cómo no puede juzgar hasta que su madre sea judía, o sea, su madre sea Israel o su padre sea Israel? Se supone que es ger, se supone que los padres no son judíos, no son Israel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se entiende por esto? ¿Qué significa que, primero, qué puede juzgar el ger como Dayan? O sea, primero, ¿el ger puede ser Dayan? Esa es la primera pregunta. Segundo, si es Dayan, ¿a quién puede juzgar y qué puede juzgar? Y tercero, ¿qué significa que el ger sea hijo de Israel, de padre Israel o de madre Israel? ¿Ya? Ahora, esta misma halajá, la podemos encontrar en 3 secciones diferentes del Shulchan Aruch. La podemos encontrar en Yoreh A, que es la sección del Shulchan Aruch que estamos estudiando ahora. También la podemos encontrar en una sección llamada Hoshe Mishpat. Y también la podemos encontrar en la sección de Eben Haezer. En todas, digamos que en todas dice prácticamente lo mismo. Habla de que se puede juzgar Dinei Mamonot y dice que no puede juzgar Jalitzá. ¿Ya? Ahora, cuando la halajá no habla de Jalitzá, de alguna manera nos está enseñando de que no puede juzgar Dinei Nefashot, Dinei que tienen que ver con pena capital y también con cosas que tienen que ver con un nivel de Kedushá o de santidad que afecta directamente al pueblo judío, ¿ya? A Israel. Dice Masejet Sanedrín, página 32, que todos son kasher para juzgar Dinei Mamonot. Dinei Mamonot, temas de dinero, pero no todos son kasher para juzgar Dinei Nefashot, casos de pena capital. Solo los Kohanim, Levín e Israelín pueden casar a sus hijos con Kohanim, donde las líneas de linaje son claras. ¿Ya? Ahora, uno de los motivos, ¿ya? Y cuando hablamos de esto de juzgar, de qué significa ser Israel, qué significa ser ger, hasta qué significa, vamos a partir de atrás para adelante, qué significa cuando el Shulchan Aruch dice no puede juzgar el ger hasta que su padre sea Israel o su madre sea Israel. Lo primero que tenemos que entender es que el ger, aunque se haya convertido él con su esposa, ambos gerim tienen un hijo que es ger, o sea, que es judío nativo. Él pasa a ser un judío nativo, ¿cierto? Porque nació como judío nativo.
Pero alágicamente, ese judío nativo sigue siendo Sera de Ger. Alágicamente, el Ger, mientras se case con Gerim, siempre va a ser Ger. Y no va a poder ser nunca parte del liderazgo de Israel. No va a poder ser, por ejemplo, Melech de Israel. No se va a poder casar a lo mejor con un Cohen, etc. Siempre va a ser Sera de Ger. ¿Ya? Por eso dice el Shulchan Aruch, el Ger no va a poder juzgar a Dinei Nefashot, Jalitzá, no va a poder ser Melech de Israel hasta que su padre o su madre sean Gerim, o sea, sean Israel. Es decir, tú tienes un hijo, tú eres Ger, tu esposa Ger, se casan, o sea, hacen conversión, se casan, tienen un hijo, el hijo va a ser Sera de Ger, va a seguir siendo Sera de Ger. Si ese hijo se casa con una Georet, los hijos de ellos, o sea, los nietos de uno, van a seguir siendo Gerim. Y si ese nieto se casa con otro Ger o con otra Sera de Ger, van a seguir siendo Gerim. La única manera de ser llamados hijos ahora que su padre es Ger es que uno de los Gerim se case con un nativo, pero un nativo comprobado, ya sea un nativo por parte de padre o madre. No necesariamente tienen que ser los dos. ¿Ya? En ese caso, esa persona ya deja de ser Sera de Ger y ahora sí pasa a ser Sera de Israel y puede funcionar como Dayan para todo tipo de juicio. ¿Ya? Ahora, esto tiene una lógica, es una lógica súper, si uno lo saca, es súper razonable. Porque imagínense, hoy día la realidad, ¿cuál es la realidad de hoy, en este tiempo? Por ejemplo, hay muchas comunidades que se están convirtiendo. ¿Ya? Hay diferentes países donde hay mucha gente que está haciendo conversión, en Latinoamérica, en Colombia, Ecuador, Centroamérica, muchos países que hay muchas comunidades grandes de conversos. En el pasado hubieron pueblos enteros que se convirtieron al judaísmo. Entonces, esos pueblos que se convirtieron al judaísmo no tuvieran la obligación de pegarse al judío verdadero, al que viene de la línea desde Abraham Avinu, pasando por los patriarcas, Moshe, las 12 tribus, o sea, que nos vienen directamente de ahí. Tendríamos un pueblo judío completamente ajeno a la raíz original del pueblo judío. O sea, habría un pueblo judío completamente separado. ¿Por qué? Porque ellos dirían, bueno, somos judíos y se casan entre ellos, y tendríamos ahora dos naciones judías completamente diferentes. Entonces, la única manera de que el pueblo judío no se divida como pueblo y siempre siga siendo un solo pueblo, de alguna manera es obligar al que se convierte a insertarse en el pueblo judío, y eso a través del matrimonio. Esto puede sonar quizá un poco racista porque estamos hablando de que hay un tema genético acá. O sea, tiene que haber un tema genético, o sea, tiene que haber una conexión no solamente espiritual, sino que genética. A pesar de que la conversión es espiritual, pero sobre la misma Torah nos dice, ok, tú te quieres convertir, conviértete, pasa a ser un judío como cualquier otro, normal. Pero para ser 100% parte del pueblo de Israel, te tienes que mezclar con el pueblo de Israel. Y eso no significa vivir al lado como vecino o ir a la misma sinagoga, no, eso significa que tus hijos se tienen que casar con los hijos de ellos y así los nietos tuyos van a ser realmente Sera de Israel, porque van a tener en su carga genética parte de la esencia de lo que es ser judío, de lo que es ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, de Moshe, de los patriarcas, de las 12 tribus, etc. ¿Ya? Entonces es una obligación. Por eso dice que pueden pasar muchas generaciones, pero si siempre esas generaciones fueron de Gerim, la persona sigue teniendo Sera de Ger. La única manera de romperlo es casándose con alguien de... Entonces, por eso a veces no se entiende. Acá en Israel, y me imagino que en Hul también pasa eso, por ejemplo, cuando un Ger se quiere casar, ¿qué es lo que hacen? Lo juntan con otro Ger. Es lo primero, van de la Shadchanit, otro Ger. Hijo de Gerim, se quiere casar,
ok, no se preocupe, dice el Shahán o la Shahanit, vamos a buscarle una pareja. Y le buscan a un ger o a un hijo de un ger. Y siempre hacen lo mismo. Y justamente lo que la halajá quiere, lo que la Torá quiere, es lo contrario, es que el ger se meta dentro del pueblo judío. Para hacerlo parte íntegra, y no solamente espiritual, sino que físicamente hablando, genéticamente hablando, es parte del pueblo judío. Vuelvo a reiterar, todo lo que es la conversión es un tema espiritual y todo, pero la Torá te obliga, la Torá te está obligando a ser parte de esto. Sí, Zvi. La pregunta mía es entonces, el problema acá es el Shadchan o la Shadchanit, que Sí, no entran en el Schmaltz, en el espíritu Najón, y los de lo rabanín que nos también, estás enseñando. y los rabanín también Najón. cometen eso. Por ejemplo, yo conozco un muchacho muy bueno, con profesión, estudia Torá, bien, yeshiva, así, muchos años, se convirtió él cuando era joven, convirtió cuando tenía 5 años. O sea, toda su vida él lo que tiene recuerdos del judaísmo ortodoxo. Eh, lo conozco a él de pequeño. Él se convirtió, ahora tiene 22, 23 años el muchacho. Acá en Israel estudió en el Mahon Lev, donde estudian Torá y estudian profesión. Ahora él terminó su carrera como ingeniero y ahora está en Yeshiva Mir, lleva varios años estudiando en Yeshiva Mir, y él quiere casarse. Y él, que el rab le dijo, no, no te preocupes, yo te voy a buscar la mejor candidata y todo. ¿Y qué mujeres le presentan? Gioret, hija de Gioret, de Gerim. O sea, ¿pero por qué? Si el muchacho es, o sea, si yo tuviera una hija de la edad de él, yo le haría shidduch inmediatamente con él. O sea, porque en verdad, y aparte que lo conozco de pequeño, un muchacho muy bueno, familia muy buena. Entonces, eh, los mismos rabaní muchas veces hacen eso. No sé si ustedes vieron un reportaje de la televisión acá israelí sobre el tema, por este tema de las reformas que hay acá ahora de la conversión y todo. Entonces entrevistaban a la gente en la calle si ellos estaban de acuerdo con las conversiones y los conversos y si aceptaban a los conversos. Entonces, del 100% de las personas que entrevistaron, el 50-60% dice, no, yo no tengo problema en los conversos, y si un hijo mío se quiere casar con una conversa, ni un problema. El 60%, ahora, ese 60% en su mayoría era gente o Datil Oumí o Giloní, eran los que aceptaban. Y de los religiosos, digamos, jaredí, blanco y negro, más de la mitad de ellos a priori no aceptarían a un hijo o una hija que se casara con un converso. Y lo otro, mucho así, bueno, habría que investigar, pero muchas trabas. Siendo que se supone que el jaredí o el que estudia más Torah, uno entiende que el jaredí siempre es el que estudia más Torah. El que estudia más Torah debiera entender de que esto es parte del judaísmo, o sea, no es... Y basta con que si tu hijo es nativo, bueno, y la esposa que ore, los hijos van a ser kasher al 100%. Quizás el único problema es para un Cohen, pero dejando a lado los Cohen, y de hecho un Cohen se puede casar con la hija de Gerim, se puede un Cohen, pero Bediabat, o sea, si se casó, no se le separa al Cohen con los hijos de Gerim, no se le separa. Lejatjila se les prohíbe, porque Rabanán prohibió a los hijos de Gerim casar con un Cohen, pero si ya se casaron no hay que separarlos, y los hijos siguen siendo Cohen, no pierden su keuná ni nada. Entonces, no se entiende. Hay desconfianza, Najón, pero hay casos y casos. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que se convirtió hoy día y ya mañana se quiere casar. Claramente a ese lo vamos a juntar con un ger porque no lo conocemos. Es muy probable, ¿cierto? Pero si es alguien que lleva años o que se crió, prácticamente nació en el judaísmo y toda su vida ha sido ortodoxo y todo, y ponerle trabas y obligarlo a casarse con una Georet, por ejemplo, este muchacho, con una Georet que se convirtió hace un año, versus él que toda su vida ha comido kasher y ha estudiado en colegio de Talmud Torah y todo, no tiene sentido, no. Algo similar sucede con Josrim Bechuvá. También, sí, también, siempre los juntan entre ellos. Sí, ok, está bien, es la realidad, o no sé, habría que educar Claro, en ese sentido. ahora el que vuelve en Teshuvá, por último, es judío él.
nativo. El cambio el converso sí requiere porque si su nieto, por ejemplo, su hijo quiere ser una pareja de Gerim y el hijo quiere ser Dayan, es un Bentorá y es Dayan, y lo van a cuestionar, decir, oye, pero mira, hay un majlo que tú puedes, no puedes, al final va a estudiar para Dayanut y no va a poder ejercer nunca como Dayan porque, como la halajá dice que te tiene que aceptar el otro, y en cambio, si el hijo o el nieto, los nietos ya son parte de ser Israel, ya no hay cuestionamiento de nada. Entonces, sí es un tema, es un tema. Ahora, alágicamente, ¿el ger puede ser Dayan? Sí puede ser Dayan. O sea, no hay ninguna prohibición para que un ger, ni siquiera un hijo de gerim, ¿no? Un ger mismo, alguien que se convirtió, puede ser Dayan, puede ser Dayan. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué puede juzgar el ger? Puede juzgar cualquier tipo de juicio. Dinay Mamonot puede puede juzgar a otro ger, el Dinay Mamonot, a filo si el otro ger no lo quiere aceptar, igual lo puede juzgar. A un judío nativo puede juzgarlo, también lo puede juzgar si el judío nativo no tiene ninguna objeción. Si el judío nativo ve que este ger, Dayan, es un jajam y lo acepta, ni un problema en Dinay Mamonot. El problema siempre es Dinay Nefashot. ¿Ya? Entonces, en términos prácticos, un ger puede ser Dayan, porque hoy día los Batei Dinim casi siempre juzgan Dinei Mamonot. Dinei Nefashot casi no hay, excepto, ustedes van a decir, pero Kidushin, Gitin, el tema del Get, el tema de la conversión, esos son Nefashot, bueno, es un Mahloket. Hay un Mahloket en los Rishonim. Sí, el matrimonio, el tema del divorcio, ¿es Dinei Nefashot o Dinei Mamonot? Es un Safek de Rabanán, ¿en cuál de las dos categorías cae? Por lo tanto, si yo digo que es Dinei Mamonot, un ger podría hacer Getim y podría juzgar temas de Kiddushin. Podría. Si yo lo considero que es un Dinei Nefashot, un ger Dayan no podría juzgar ese tipo de situaciones. ¿Ya? Va a depender como yo considere. Es un mahloket. Halajá es un mahloket. Ra Efraim, en el libro que él escribió, Binyan Shalem, habla de este tema y lo trae también como un mahloket. Es un mahloket si es nefashot o mamonot. Ahora, obviamente, como es un mahloket, nosotros vamos a irle jumbra. Por lo tanto, si hay que hacer un ger, no lo vamos a hacer con un dayan que sea ger. ¿Por qué? Porque puede haber un safek y va a haber una cantidad de rabinos que a lo mejor ellos van de la opinión que, como es un safek, prefieren irle jumbra y ese get lo van a tomar ahí como dudoso. Entonces, cuando hay safek, un ger es mejor que no participe, porque un beidín no puede participar o hacer un juicio siguiendo el camino del bediabad, del safek. ¿Ya? Un beidín tiene que juzgarlo lejat gila siempre. El bediabad siempre es cuando ya se hizo y no se sabía o no hay otra opción. Supongamos que hay una ciudad donde el único dayan es un ger y no hay otro antiguamente, que no era difícil moverse de un pueblo a otro, de una ciudad a otro. Y en esa ciudad, en ese pueblo, el único juez que había, el único dayan o los únicos dayaní eran gerim, sí, obviamente se podía aceptar. ¿Por qué? Porque sí, como es un safek, o como hay un mahloket, más que safek, es un mahloket, bueno, vamos como los que permiten y no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, temas de Gerut, de hacer una conversión. Un ger puede ser dayan de proceso de conversión, también es un safek. ¿Por qué? Porque el tema de conversiones entra en la categoría como Kiddushin o Gitim. Es un safek si es mamonot o nefashot. ¿Ya? Usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver nefashot, mamonot con el tema de la conversión? Bueno, lo que pasa es que la conversión se asemeja a la jupá o se asemeja al tema del divorcio. Por lo tanto, como se asemeja a ellos, entra en esta discusión. Por lo tanto, un ger que es dayan no debiera participar, por muy dayan que sea y por muy experto que sea en la Jot de Gerut, no debiera participar como parte de un beidín de conversión. ¿Por qué? Porque va a dejar a esta conversión como dudosa, por lo menos como safek. De hecho, Rab Eliashib escribe
que está prohibido. Hay un libro que se llama Mishnat Ger, que también lo trae, que el Ger no debiera participar en un proceso de conversión, sobre todo en el proceso de Kabbalat HaMitzvot, que es la parte más importante del proceso de la conversión, Kabbalat HaMitzvot. Rav Eliashiv dice que también está prohibido que un Ger participe en un proceso de conversión. ¿Por qué? Porque tiene una lógica. Solamente alguien que, digamos, que es nativo de un pueblo puede permitir que otro extranjero entre al pueblo. ¿Ajón? O sea, tú entras a un pueblo, te aceptan, no puedes al otro día empezar tú a determinar quién puede entrar. O sea, tiene que ser alguien que sea del pueblo, de siempre. O sea, si te fijas, en este sentido la Torá dictamina mucho con la lógica humana. Sigue el dictamen de la lógica humana o la actitud que tiene el ser humano. Por ejemplo, cuando la Torá no habla que el Kohen Gadol tiene que ser de bello aspecto, no tiene que tener imperfección, tiene que ser simétrico en todas sus proporciones, etcétera, etcétera, siguiendo la lógica humana, no porque la Torá lo necesite, Akadosh Baruj Hu necesite que el Kohen Gadol sea perfecto, hermoso. No, es porque la lógica humana es que va a respetar a un Kohen Gadol si lo ve bien. Si ve a un Kohen Gadol que le falta un ojo, que es cojo, no lo va a tomar en serio, es como el Melech. El Melech también tiene que tener ciertas características físicas, porque si no, ¿cómo va a ser el Melech? ¿Cómo la gente lo va a respetar? O sea, si te fijas, la Torá sigue una conducta lógica humana. ¿No? Entonces, hay mucho de lógica acá. No necesariamente tiene que estar legislado de una manera para tomar la lógica. Y en uno de los shiurim que está publicado de la Yeshiva, ahí justamente trae eso, cita al Rav Eliashi, que dice, alguien que se convirtió no puede, o sea, si alguien llega y empieza a determinar, no puede ser. Tiene que ser alguien que sea parte del pueblo. ¿No? Y eso es. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. El shiur es largo, ustedes lo pueden leer, van a ver todos los detalles y van a ver toda la sugya, los majlokot que hay dentro. Esto es algo similar, yéndonos a un lado de la Torá por un momento. Hay países en que un individuo no puede ser de ciertos cargos públicos si no es nativo. Un Es la misma presidente. historia. Digo, si viene un tío emigra no sé dónde, a Timbuktu, y la ley dice que tiene que ser nacido en Timbuktu para ser presidente o juez. ¿Sí? Existen leyes así. Tiene Najón, su lógica, tiene su lógica total, Najón, total, Najón. total. Eso no es algo, no, porque acá hay muchas cosas que son rayanas en lo que hoy muchos definirían como racismo. Sí. Y no es así, no es así, o sea, no es de intención. Najón. Ahora, Así lo entiendo. si uno lo define como racismo y busca la definición de racismo, sí, entra en esa categoría, pero no es la cabana de ser racista como algo negativo. Es como cuando la gente habla del lucro, que el lucro es malo, que lucrar es malo. Ojo, que lucrar es parte de lo que te mueve. O sea, uno le puede dar un sentido negativo a cualquier cosa, Ajá. pero en verdad el sentido es la lógica humana. O sea, tú no puedes ser presidente de un país si, por ejemplo, hoy día hay gente que pide que la gente que vive fuera de un país vote. No sé, por ejemplo, hace poco fueron elecciones en Chile. Yo creo que alguien que vive fuera del extranjero, fuera del país y lleva una cantidad de años, no debiera votar. No debiera votar, por ejemplo, yo chileno llevo 9 años en Israel. No debiera votar en Chile o votar desde las elecciones de Chile. Si a mí no me afecta, yo ya llevo 10 años fuera, 9 años, y en cierta manera yo voy a decidir por los que viven allá, o sea, no tiene lógica. Entonces, claro, hoy día la mentalidad del ser humano moderno, como le llaman ellos, progresista, es la de ser pro, de no tener límites, barreras entre los pueblos, las culturas, pero eso no es la lógica humana, así no funciona el ser humano. Es como hoy día hablar del comunismo. Si uno ve lo que es el comunismo está perfecto, la idea del comunismo es perfecto. Lo que no considera el comunismo es la realidad y la esencia del ser humano, y ahí es donde se equivoca el comunismo. Porque el comunismo habla de algo perfecto, todos somos hermanos, todos somos iguales, y todos colaboramos, y todos nos apoyamos, perfecto. Pero el ser humano no es así. Entonces, por eso está mal el comunismo, porque el ser humano no funciona de esa manera. Entonces,
la lógica humana está de alguna manera, ya está, y Hashem, de alguna manera, a través de su Torá, nos da ciertas directrices para poder llevar una vida en paz, en una sociedad sana, y eso significa que hay diferencias, así como hay diferencias en el judaísmo entre Kohanim, Levín y los israelíes en general, hay diferencias en el mundo, hay diferencias de razas en el buen sentido, porque no es lo mismo una persona asiática que una persona occidental, una persona árabe, los que vivimos en Israel. Al principio uno no distingue mucho entre un israelí, un árabe, etc. Pero con el tiempo uno se da cuenta claramente quién es árabe, quién es judío, quién es viene de Occidente. Uno logra identificar. Existen diferencias. Eso no significa que uno esté discriminando y que sea negativo. Insisto, uno le puede buscar lo negativo a cualquier cosa, por muy buena que sea. Entonces, no, la Torá sí, pareciera que fuera racista y en el concepto de definición literal de lo que es el racismo, sí, pero tiene un sentido. Y es justamente preservar el pueblo judío, preservar a la nación judía. Yo siempre traigo este ejemplo. Si no fuera así, hoy día habrían muchos pueblos de Israel y ya no sabríamos cuál es el verdadero pueblo de Israel. Porque como históricamente se han convertido pueblos enteros, ciudades enteras. Creo que en México hace años atrás se convirtió un pueblo entero. En Europa se convirtieron, en África, siempre se han convertido no solamente comunidades, pueblos. Entonces hoy día, ¿cuál sería el pueblo judío? No sabríamos. Los judíos serían los negritos, los rubios, los blancos, los chicos, los altos, los de origen árabe, los taimaní. No sabríamos. La única manera de saberlo es porque de alguna manera la Torá te obliga a sumarte, a ingresar, a ser parte, insertarte dentro de la genética judía, por llamarla de alguna manera. Claro, exacto, que es importantísimo. Independientemente, inclusive, nosotros que no estamos viviendo en Israel, tenemos un pensamiento distinto, nacimos en una sociedad es que nos infiltra una forma de pensar diferente. Entonces, si vamos en una decisión determinada, está mezclado el pensamiento. Entonces, mi decisión no está acorde 100% un pensamiento judío. Aunque sea un día judío que he estado, toda mi familia, toda acá afuera, estoy mezclado, mi pensamiento no está puro en ese aspecto. Y como lo estoy viviendo en Israel, no lo siento igual. Es distinto que está viviendo allá. Entonces, él vive y, con otras palabras, le duele Israel. Pero el que está afuera, yo hablo de una mente. Yo no puedo separar en mi cabeza la mezcla de las cosas porque estoy inmerso en ellas. Que yo lucho para llevar todos los aspectos judíos, sobre todo la influencia externa que yo tengo, pero en un momento de decisión, yo no estoy seguro si no se me filtró algo del mundo externo. Es muy complicado. Bueno, incluso acá dentro de Israel también son pequeños olam. Acá yo he vivido en varias ciudades, de ciudades laicas, Giloní, por ejemplo, Beersheba, a ciudades jaredí, como Beitar Illit. Y cada ciudad es un mundo aparte, es un Israel. O sea, no es el Israel de Beersheba, no es el Israel de Beitar Illit o de Shemesh. Y el Israel donde estoy viviendo ahora es otro Israel, es completamente otro. La visión de la tierra, del judaísmo es otro. O sea, cada ciudad es un olam diferente acá en Israel. Y las visiones son diferentes también. El pueblo judío es muy diverso. Estamos compuestos de gente de diferentes orígenes. Entonces eso ya lo hace muy diverso. Y Baruch Hashem, que lo único que nos tiene o nos da como dicen, una conexión o algo que nos une a todos, justamente digamos que venimos de una misma línea, o todos somos descendientes de una misma línea, de una misma familia. Eso es lo único. Pero el resto, costumbres diferentes, idiomas diferentes, formas de pensar
ojo, el otro día miraba un artículo de un psicólogo que habla de el pensamiento, la capacidad de pensamiento de la persona, del ser humano. Y dice que el pensamiento, la forma de pensar del ser humano, está muy relacionado con el zafá, con el idioma. Y no es al revés. Dice que dependiendo del idioma que uno habla, es la forma en que la persona comienza a pensar desde pequeño. Por eso el idioma materno es tan relevante. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los latinos somos diferentes a los americanos? Y somos completamente diferentes a los israelíes, los rusos. Los rusos con los israelíes se parecen bastante. Y si uno empieza a analizar la forma de la estructura del idioma, el español el español es muy rico en verbos, en pronunciación, en la forma. Una palabra tiene, depende cómo yo la pronuncie, puede tener muchos significados diferentes, una misma palabra. La forma de hablar, por eso al israelí cuando escucha hablar español, le encanta cómo suena, para ellos suena como una melodía el español. Entonces, por eso el latino es más amable, un poco más respetuoso, es un poco más cariñoso, más cercano, porque el idioma es así, el mismo idioma nos hace ser así. El israelí, ¿cómo es el hebreo? El hebreo es súper primitivo. De hecho, el hebreo moderno es un poco más porque tiene palabras de inglés, tiene palabras de aquí, de por allá. Pero el idioma hebreo es súper primitivo, o sea, es súper tarzanesco, no tiene mucha semántica para hablar. Recordemos el español antiguo que era como escuchar un poema cuando alguien te hablaba. Era escuchar como los chilenos, a Pablo Neruda hablar. O sea, era una cosa, era un poema escuchar el español antiguo. El hebreo es todo lo contrario. Cuando uno estudia, por ejemplo, Shulchan Aruch, es como leer, ahí, muy, como digo yo, muy tarzanesco para hablar, para expresar. Entonces, por lo mismo el israelí es muy seco, es muy duro, es muy tosco, como dicen, muy sabra, porque el idioma lo hace así. El americano también, el inglés no es como el español, el inglés también es más cortado, tiene una lógica diferente, y el inglés y el americano tiene su... Entonces, se fijan, el pueblo judío no es solamente el idioma, es la forma de pensar, es la forma de sentir. O sea, hay muchas cosas que nos mantienen y nos separan, pero lo que nos mantiene unidos como pueblo es que al final todo, como decimos, Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob, es lo que nos mantiene. Si no fuera por eso, habrían cuántos pueblos judíos y no sabríamos cuál es el verdadero pueblo judío. Entonces, de alguna manera la Torá lo que busca es justamente preservar eso. El hebreo, con todo, digo, el español me encanta, es un idioma que adoro y que uso, sí usa y utilicé durante todos los años que viví en Israel, pero el hebreo tiene una cualidad que no encuentro en otros idiomas. El hecho de que cuando nosotros agarramos un shoresh, y el shoresh del hebreo es el Kadosh Baruj Hu, porque todo el hebreo fue dado por el Kadosh Baruj Hu, toda la Sotiot nos la dio él, y con ella se escribió la Torah. En el hebreo nosotros encontramos palabras que, volteando el sentido de la palabra, tienen un significado diferente aparentemente, pero dirigidos a un solo lugar. Najón, Si pero nosotros usamos Oneg Shabbat, a Oneg le damos vuelta a las letras, decimos Nega. Nega y Oneg son dos cosas que no se parecen para nada. En el punto, pero las dos están viendo hacia arriba. Ese es el contacto que el hebreo nos trae con el Kadosh Baruj Hu todo el tiempo. Pero ese es el hebreo de la Torá, es el hebreo que en verdad uno ni siquiera debiera hablar, porque es un hebreo Kadosh, es la Shona Kodesh. El hebreo que hoy día nosotros manejamos no es el hebreo de la Shona Kodesh. De hecho, la muestra es tan simple como si tú vas de un Giloní que ha estudiado toda su vida hebreo y le pasa a un Humash, no lo entiende. Le pasa a Shulchan Aruch, no lo entiende. No entiende la Shona Kodesh.
Entonces, hoy día nosotros no hablamos la Shona Kodesh, Mamash. De hecho, no debiéramos hablarlo, en verdad. No debiéramos hablarlo. Porque es la Shona Kodesh. No estamos, como se dice, calificados para hablar la Shona Kodesh. Hoy día nosotros hablamos un hebreo, el hebreo moderno, que tiene palabras de la Shona Kodesh. Y es verdad, cuando uno estudia la Torá y ya sabe el Shoresh, puede entender sin haber sabido lo que era la palabra, solo con el Shoresh y tiene ese doble sentido que no tiene el español, que para entender un concepto tienes que estudiarlo en hebreo, porque hay palabras que no tienen definición, no tienen un significado literal en el español. Eso es verdad, pero a lo que voy yo, por ejemplo, el israelí hoy día, que habla el hebreo, pero no entiende el sentido como dices tú, el sentido espiritual, cabalístico, la esencia de la palabra, porque hay mucho de mezcla. Es muy básico, no existe el usted, el por favor aquí, allá. Es muy tosco, es muy imperativo el hebreo, ¿no? Como el Kadosh Baruj Hu. Sí, está bien. Pero además que el hebreo es sumamente complejo. En la Torah, por ejemplo, or con Bab significa una cosa y or sin Bab significa que hay que perfeccionar ese or. Entonces, no es lo mismo en el coloquial, digámoslo así. Claro. El hebreo es muy rico. Es así. El coloquial es otra cosa. El coloquial que Baruch Hashem, que tenemos la clave de todo el asunto, es la primera frase. Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Jacob. Ese es el matzpun, ese es la brújula, digamos así. Después hay diferentes barquitos. Perdón, ya me fui. Está bien. Entendió perfectamente en todo caso. Bueno, estamos. Seguimos la próxima clase. Una pregunta que tenemos aquí con una persona en se trata de un joven etíope que se fue a casar, fue a pedir a la Rabanut que le den Ishur para casarse. Este hombre hizo aliyá y cuando hicieron aliyá, la Rabanut les pidió hacer Litgayer, ¿sí? Lejumbra. ¿Lejumbra o...? Sí. Lejumbra. El muchacho tenía entonces 8 años. ¿Sí? La mamá se convirtió. Todos pasaron la Itgairut y él se negó a que le haga la Kazadam a los 8 años. ¿Sí? Ya tenía hecho el Brit Milá, pero no le hicieron la Kazá en la Jumbra. No pasó la Tvilá tampoco. Ahora, cuando se fue a pedir el Ishur en la Rabanut, se niegan a casarle, diciendo que él tiene. ¿Aló? ¿Ve? Un año ¿Aló? todos los sábados viene al Bet Knesset. No te escuché la última, se cortó una parte, no te escuché. Digo que él no asiste él no hizo Tevilá y no hizo Tafat Ambrit, ¿najón? Najón, a los 8 años. A los 8 años. A los padres, sí. Y la Rabanut se negó a convertir, a casarlo. ¿Ya? ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, no sé, a mí me preguntan si esto está bien o no está bien. Digo, no tengo idea. Digo, no puedo decir qué es lo que hacer. Lo que pasa es que si él no hizo conversión, o sea, si él no hizo Tevilá, no hizo conversión. Pero dice que él ya era judío. Bueno, pero si él no tiene un documento, él no tiene algo que acredite que es judío, no tiene validez. O sea, es como que alguien viene y me dice, yo soy judí. Ok, PC, a lo mejor te cuento para el Minyan, para cosas de Rabanam, como lo hemos estudiado en las clases anteriores del curso.
Pero cuando Ah. hay el momento de matrimonio, el mismo Shulchan Aruch dice, no basta con que tu testimonio, te necesitas testigos que acrediten que tú eres Yehudi. Necesitas dos Que no. testigos. Hoy día esos dos testigos están a través de una carta de conversión, de una carta de un matrimonio, de alguien rabino que haya acreditado que los papás eran judíos. Pero si no, no pueden casarlo. Por eso le hacen conversión lejumbra. Entonces no lo van a casar. Bihlar, él tiene que hacer conversión. Él tiene que hacer tevilá, ¿no? Y está bien lo que hace la Rabarut en ese caso. Yo Porque, no tengo problemas con el tema ese. Yo no sé si le comenté al Rav cuando entré a estudiar en la yeshiva en Batain, caí sobre Masejet Gitin. No caí, o sea, estudiaban Masejet Gitin. Y yo siempre, todo el tiempo estaba mirando y digo, bueno, qué quiere esta gente en esta Masejet? ¿Dónde está? O sea, elevando el scope arriba. Digo, ¿qué está buscando la Masejet? O sea, ¿a qué nos qué está? Y toda la idea era cuidar que no entren no judíos en el pueblo judío y proteger a la mujer. Ese es básicamente el foco, ¿sí? De lo poco que pude entender del estudio. Lo mismo aquí, yo no tengo ningún inconveniente, digo, el inconveniente lo tiene este muchacho. claro, Y cuando me hicieron la pregunta dije, bueno, pero si él se negó a hacer la casa y no pasó Tvila, digo, Lefi Meitaba Banati, Baniut Dati, digo, aquí no hay otra entrada, no hay otra manera, no hay otra puerta. Esa es no, la puerta. no, al Beidín que vaya, al lugar que vaya, a la comunidad que fuere, le van a pedir lo mismo. Porque si él no tiene algo para acreditar que es Yehudi, ¿cómo lo van a casar con una judía? No se puede. ¿Sí? Y si no tiene, lo van a convertir. Cualquier persona que no puede asegurar su judaidad, su yadut, tiene que convertirse. Cualquier persona. Aunque Le voy a hacer un comentario. Cuando yo estaba divorciado, me volví a casar. Cuando me volví a casar, mi esposa es de Colombia. El Rav de Eben Yehuda, en menos de 6 horas recibió una carta certificando que mi esposa es judía porque nació en Cali, Colombia, en la comunidad estaba registrada, los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tuve que buscar, y Akadosh Baruj Hu me ayudó, mostrar que no era Cohen. Dice el Rab, dice, ¿ata Cohen? Digo, no. Dice, ¿cómo yo sé que no sé? Yo te digo, dice, no es suficiente. Y ahí fue, o sea, a encontrar a alguien que 2 personas que atestiguen que yo no soy Cohen. ¿Sí? Porque me iba a casar con una grulla, que no es lo mismo, pero es similar. O sea, es similar en cuanto a la mecánica de la prueba, digamos así. Exacto. Yo no tengo problemas con el tema, nomás que hay mucha gente que luego, por supuesto, empieza a despotricar contra el sistema, contra esto, contra el otro, pero digo, sin licencia de conducir no se puede manejar coche. Tan fácil como es. Sí. Puede ser que sean yudí, pero igual el tema de los etíopes es bien complejo. Ajá. A ellos se les dio un estatus como que eran yudí, pero en verdad tampoco hay una certeza así tan clara. O sea, Sí, es problemático. sí, Es realmente problemático. sí. Ok, Ah, es que bueno, nos vemos. gracias. Que estén muy bien, cuídense. Bye bye. Shabbat Shalom. Ahora, Shabbat chao, shalom. Shabbat chao, shalom. Siri, también.